Entero. Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones en un pop violento que yo granadinos y diestro. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Muy buenos días a todos, estamos en una nueva edición de Sin Documentos y hoy les traemos un programa especial sobre una de las bandas más históricas que tuvo el país, formada en un lugar muy cercano acá a la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando de Los Redonditos de Ricota, la banda ícono de Patricio Rey, y también, bueno, por ejemplo, Sky. Vamos a estar hablando de todos los detalles de su origen, de también cómo llegaron a ser lo que soy hoy en día, que a pesar de estar separado, se formó como un culto, como una cultura ricotera, tienen un legado en sí. Siempre que hay algo de Los Redondos se pueden ver muchas personas, una multitud esperando, teniendo ansias sobre un posible regreso. Nunca sabe nadie qué puede pasar, si bien el Indio Solari no atraviesa sus mejores momentos en la salud, pero siempre que se muestra en una entrevista o en las redes sociales, como mencioné, la cultura ricotera sigue presente. Así hoy en día también ha dejado muchos tributos, muchas bandas. Vamos a estar hablando de todos los detalles, como mencioné, el origen en La Plata, una ciudad muy cercana acá a Mar del Plata. También un show histórico que tuvo Los Redondos, como los que se presentaron aquí en la ciudad de Mar del Plata, tanto en los teatros como en el polideportivo, pero vamos a estar detallando más en el Patinódromo, su última vez acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué se separó la banda? ¿Por qué tampoco hasta el día de hoy no volvieron? Y también vamos a estar hablando de la cultura y el legado. Así que quédate, que ya empezamos con Sin Documentos. Ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Un grupo que decide no asociarse a los medios, ni a la radio, ni a los managers, ni nada, y decide fundar su manera de distribuir su música, y de hecho hoy han creado una gran familia, un gran gueto. Colón tenía razón, el mundo es redondo, loco. Somos todos una familia. Lo sigo a todos lados. Esta pinchada la que tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes. Me tengo que remitir un poco a un ejemplo extranjero, los Grateful Dead y los Deadheads. Saben tocar un nervio en la gente que, bueno, yo pienso que eso es casi exclusivo de Los Redondos. La gente que va a ver a Los Redondos es amiga de Los Redondos, no es público de Los Redondos. Forman una única unidad que les dice las bandas. Las bandas son todas. Redondo por vos dejó todo. Los Redondos y Boca todo. A través del cambio generacional y de los conciertos de grupos como Los Redonditos de Ricota se empieza a mezclar el público de rock y el público de fútbol hasta convertirse en un mismo público que responde a un sentimiento, que es lo que en Argentina se llama un sentimiento, ¿no? Y es un poco el estado actual del rock. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. A todo esto, los Redonditos de Ricota deben adecuarse a su poder de convocatoria tocando en estadios sin problemas hasta que un fan es detenido por la policía y muere en un hospital una semana después. Vamos a mandar un saludo especial a la banda de Aldo Bolsi. Sabemos dónde tenemos el dolor. No necesitamos que nadie nos diga nada. Sabemos dónde tenemos el dolor. Sabemos dónde tenemos el dolor. El grupo se repliega y encuentra que el interior del país es una alternativa. ¿Cuál te parece que tocan más por el interior del país y no tanto en capital? ¿Por qué será? Y por la cana. Que no podés hacer nada, luego porque ya te cagan a palazos. Los que viajan a dedo sin comer por 2 o 3 días y comiendo así de a poco es porque realmente lo quieren. Es una especie de Woodstock itinerante, que en realidad vuelve a ser Patricio Rey, porque Patricio Rey no era la música, era el evento que se producía, solo que se ha hecho masivo. La historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda.
Ahí vamos. Y antes de pasar a la información, te quiero recomendar que nos sigas en nuestras redes sociales. En el Instagram nos puedes encontrar como @sindocumentostv y en YouTube, para no perderte ningún programa, que ya subimos el ascenso de Aldo Civi, el caso Villa Titito, Fernando Lario y por ejemplo también el caso Monzón, nos podés seguir a través de Sin Documentos TV. Dicho esto, vamos a pasar a hablar con Homero González, que nos va a contar el origen de Los Redondos, cómo se formaron y cómo llegaron a ser una de las bandas más icónicas del país. Homero. Buenos días, Joaquín. Exactamente como nos decías vos, cómo se formaron Los Redondos. Patricio Rey, Los Redonditos Ricota, el nombre completo de la banda. Y es una historia bastante compleja y que tiene ya bastantes años, porque para empezar a hablar de cómo se formaron Los Redondos, hay que viajar hasta el 1974-75, a mediados de esa fecha, porque no es cuándo se formó la banda y cuándo arrancaron a tocar, porque tiene una historia previa a esto, porque en una época en La Plata, a mediados de los 70 en ese momento, donde había una cultura más rebelde, una cultura entre la gente de las universidades, entre recitales under, y una movida cultural que estaba empezándose a forjar en ese momento. En ese momento, los integrantes de esa movida cultural que era muy conocida en La Plata, que se le decía la movida psicodélica, los que integraban en esa banda, uno de los líderes de la movida cultural de La Plata en ese momento era Guillermo Bellinson, que es justamente el hermano de Sky, el famoso guitarrista que después estuvo en la banda de Los Redondos, y también había otros integrantes que después a lo largo del tiempo siguieron en la historia, como Rocambole, que fue el que después hacía los diseños gráficos para la banda, para todos los discos. Sí, las portadas que son muy icónicas y a veces son, bueno, tapas de revistas, también se ven mucho en remeras, es como que ya quedó como un estilo gráfico, como lo tenían los discos de Los Redondos. Exactamente, toda esa movida y todo eso se hacía cargo Rocambole, que bueno, estaba desde los comienzos de la cultura ricotera, si se quiere. También integraba ese movimiento cultural en La Plata la famosa Negra Poli, que en ese momento era conocida en el ambiente y luego se fue consolidando como manager de la banda. Después estuvo en pareja con el Indio Solari. Y para meternos ya con el Indio Solari, cuando arranca el Indio Solari, que es el que más conocemos en esta historia, cuando se mete en la cultura de La Plata, justamente fue porque él le dio trabajo a Guillermo Bellinson en un lugar donde se vendían sábanas en La Plata, y esa conexión lo hizo que se vaya metiendo en la cultura psicodélica y en la movida under de La Plata, donde él pudo, bueno, conocer a los distintos personas que ya estaban en ese momento y donde, bueno, justamente se metió y empezó a conocer gente y de a poco se empezaron a formar Los Redondos en ese momento. Sí, así lo detallás vos, Homero, unos años 70/80, que lo que marcó es el movimiento, sí, el movimiento under, que los jóvenes se rebelaban a lo ya establecido, que no era todo como le decían, en este caso a los jóvenes de La Plata, y así se formó de poco a poco, y con integrantes los clásicos, vos decías el hermano de Sky, Rocambole, después que se integró también el Indio Solari, y así en un movimiento capaz que de rebeldía de los jóvenes, de empezar a tocaron en pequeños escenarios de La Plata y llegaron a ser lo que son hoy en día. Sí, justamente, como decís vos. Bueno, esto que estaba comentando era, si se quiere, antes de Los Redondos, antes de que se conocieran, y cómo fue esa mini historia resumida, porque es muy larga, y cómo es la conexión que había entre los integrantes antes de conocerse, justamente. Una vez ya formada no estuvo nunca hasta el 1979/1980, porque del año 1976 justamente hasta el 79 era una banda que se presentaba en distintos teatros de La Plata, justamente en distintos lugares, y hacían una especie de recital, pero no era un recital convencional, el típico recital que nos imaginamos cuando decís ir a ver una banda, porque en el mismo recital también había payasos, hacían trucos de magia, había muchos trucos con fuego, había chicas desnudas que pasaban al escenario y
si se quiere, en ese momento se decía que era una especie de camuflaje, porque, bueno, si recordamos, estaba la dictadura cívico-militar en Argentina y se perseguía mucho a los rockeros en ese momento. Entonces era una especie de camuflaje del show como para no presentarlo como una banda de rock en sí. Sí, justamente contexto 78, 79, 80, todo dictadura militar, que además de perseguirse más que nada a los rockeros, a todos los músicos en sí, personas que mediante canciones daban mensajes o le hablaban a cierta gente y cierto poder los quería tener controlados. Por eso capaz que lo que decías vos, Homero, de no mostrarse como si un show como tal, sino más un entretenimiento. Claro, exactamente. También siguiendo con la cronología del tiempo, hasta el 79/80 es esto que te digo, que iban tocando en distintos lugares, pero todo muy under, todo muy tranquilo, no era una banda muy masiva hasta ese momento. Y los integrantes eran rotativos, no es que ya estaban los puestos fijos. A veces uno cantaba, a veces el otro tocaba el bajo, a veces el otro estaba con la batería, a veces otro con la guitarra. Iban rotando en ese sentido. Después hubo un punto en el 1980 hasta 1982 donde la banda se toma un descanso. Los integrantes, justamente Sky y la Negra Poli se vienen a vivir a Mar del Plata. El Indio y los demás se quedan en La Plata. Y es un descanso que se toman hasta el 1982, que fue el punto clave donde arranca otra vez la masividad y hacerse un nombre de verdad, los Redonditos de Ricota. Si querés igual te puedo contar la historia del nombre de los Redonditos de Ricota porque estamos hablando mucho y antes de pasar a cuando la banda explota te podría explicar por qué viene ese nombre. ¿Cómo surgió entonces el nombre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? Bueno, hay varias teorías y varias teorías que los mismos integrantes y la misma gente que sigue a la banda se ha hecho. Una es que una vez el Indio Solari estaba viendo una revista de gastronomía y el cocinero se llamaba Patricio Rey y hacía unos buñuelos que eran redonditos de ricota. Esa es una de las teorías del nombre. Y otra es que en los shows que hacían ellos, eso que te contaba, en los shows under en el 1976, 77, uno de los integrantes de la banda entregaba a la gente, al público que los iba a ver, unos buñuelos justamente redonditos de ricota. Y después, Patricio Rey es una figura que se ha hecho se le tiene como un culto en Los Redondos y que es como una deidad y siempre está como muy presente y entre la banda, entre el Indio Solari que siempre se lo menciona y justamente también la gente. Pero sí, volviendo después a la cronología bien para no irnos por las ramas, en el 1982 justamente que contaba que era el año clave en la banda porque si recordamos también estuvo la guerra de Malvinas en ese momento y en las radios de Argentina se prohibía pasar música en inglés, más que nada el rock. Y en ese momento fue cuando se empezó a dar mayor difusión y tuvieron más masividad las bandas argentinas, las bandas locales. Y también tuvieron un show a beneficio que hizo una revista de ese momento donde se presentó la banda, que hubo alrededor de 5.000 personas. Y ahí fue cuando la banda se empezó a hacer conocida y a través del boca al boca se pudieron ganar un buen nombre en todos los habitantes de ese momento de Buenos Aires y La Plata. Entonces, vos marcabas después del 80, el 82 como un año de clave, digamos, para la historia de Los Redondos a través de la radio, ya que no se compartía música extranjera, se le daba más lugar a la música local y también capaz que ese show a beneficio fue una de las primeras veces que se oficializó Los Redondos como banda, como tal, organización ya establecido, ¿no? Claro, porque antes, como era esto que te digo, era más rotativo, si se quiere, lo tomaba más como hobby y en este año fue el año que de verdad se empezaron a formar como banda, hasta ahí siguieron hasta el 1985, que fue cuando sacan su primer disco, Galp, que es muy famoso, que fue producido por ellos, grabado de forma independiente y que para ese momento igual ya tenía una base de seguidores bastante fiel y fue un disco que grabaron, que estuvo muy bueno, que estuvo muy reconocido en el momento y al año siguiente igual sacaron el disco Octubre, que es uno de los discos más reconocidos de la historia del rock nacional. Sí, tal cual lo decís vos, Homero, a pesar también de todos los éxitos que tuvo en los discos, todo, se puede ver hasta uno de los últimos conciertos que brindaron, que es en Olavarría, muchas personas, no se sabe bien el número establecido, o sea, tenemos una cronología de que Los Redondos nacieron en La Plata a través de shows under
en teatros, microteatros que tenía la ciudad muy estudiantil, y después fueron creciendo hasta, bueno, un punto de inflexión, como lo marcaba Homero González en el 82, y después también en los 90 surgiendo éxitos en los discos, en los 2000 también llenando estadios, y hasta en sus últimas apariciones. ¿Algún dato más que te haya quedado, Homero? No, sí, para agregar podemos que desde un dato que hacía la banda, el Indio Solari en general, es que no hacían entrevistas a la televisión, digamos, no daban nota, no firmaban con discografías muy grandes, y eso es un sello que quedó muy marcado para todos los que seguían a la banda, porque siempre te daba la sensación esa justo de que son muy allegados, muy arraigados y muy terrenales en ese sentido. Khalil Chessman, respira otra vez. Ya llegó la hora, lubrica tus branquias. Respira otra vez. Viejo Khalil Chessman gritaba enfurecido. Si matamos el pájaro de 2 tiros, si matamos el pájaro de 2 tiros, no es demasiado tarde si son 2 tiros. Si matamos el pájaro de 2 tiros, no es demasiado tarde, gritaba enfurecido un tal Brigitte Bardot. Un tal Brigitte Bardot. Paramos 10 minutos. Seguimos con más Sin Documentos y ahora nos metemos de lleno en lo local. En sí, en las presentaciones que tuvo el Indio Solari con su banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Mar del Plata, pero más que nada en una de las históricas y la última aparición que tuvieron en la ciudad, que fue en el Patinódromo. Un patinódromo que fue lugar de la cultura ricotera, y también hubo bastantes incidentes, así que para eso lo tenemos a Simón Tello, que no hay mejor persona que nos cuente cómo fue ese show aquí en el Patinódromo, ¿no, Simón? Sí, ¿cómo estás, Joaquín? La verdad que un show que prometía ser gigante y terminó siendo grande por la tragedia que sucedió. La realidad es que el 19 de junio de 1999 los Redondos se presentaban en el Patinódromo, que es justo enfrente al Polideportivo Islas Malvinas, y el protagonista no fue la música, no fue la cultura ricotera, sino que fueron las balas de goma que repartió la policía bonaerense en las afueras del estadio. ¿Qué es lo que sucedió más concretamente? Lo que sucedió fue que previo al inicio del recital, ese 19 de junio del año 1999, se empezaron a dar ciertas situaciones previo al recital, trenes parados en la ruta que venían hacia Mar del Plata lleno de ricoteros, bondis también que habían sido parados en la ruta y con situaciones de violencia por parte de la policía. Y cuando se llega a Mar del Plata, en el Patinódromo, cuando la gente ya estaba entrando al estadio justamente, la policía empezó a repartir balazos de goma
No se sabe todavía el origen del conflicto, no tiene... Claro, la justificación. No se sabe si es que hay justificación, no se sabe aún cuál sería la causa por la cual se abrió fuego sobre la gente. Lo que sí es que una tragedia que contó con 500 detenidos, 3 patrulleros prendidos fuego y más de 100 personas con heridas de balas de goma. Algunos testimonios de los que tenemos para hablar sobre este día es el testimonio de un chico que estuvo ese día, que el nombre ahora se los digo, se llama Juan Pablo Romero, que perdió un ojo ese día en los enfrentamientos con la policía. Y lo que dice es: yo estaba ingresando al estadio, los amigos que iban conmigo se dispersaron cuando la policía empezó con los gases. En el primer vallado, el tipo de seguridad, sin decirme nada, me agarró de los pelos. Yo le mostré que tenía mi entrada y me dejó pasar. Pero entonces vino el policía que me pegó un tiro en el ojo. Contó en ese momento. Hoy sigue vivo, obviamente, esta persona sin su ojo. Pero lo que dice es: caminé 3 pasos y me desmayé. Me desperté cuando un vendedor de choripanes me ayudaba. Me lavó la cara, la cabeza. Después le pedí a la policía por favor una ambulancia, pero me dejaron solo. Fui caminando por la avenida Juan B. Justo. Un muchacho me dio un trapo para ponerme el ojo y me acompañó hasta una estación de servicio. Pero la policía lo echó. Y no me querían llevar en el patrullero al hospital. Al final una chica y un chico me llevaron. Yo tenía 28 perdigones en la cara. O sea, imagínense la cantidad de balas que repartió la policía como para que un solo chico tenga 28 perdigones repartidos en su rostro. Sí, impacto también. Sí, obvio, está claro que ese chico fue a ver un recital de rock and roll y terminó en el hospital con probablemente una herida gravísima de 28 balazos de goma en su rostro. Lo cierto es que hay algunas hipótesis por las cuales la policía puede haber actuado de esta forma. La primera es que, según las fuentes más oficiales, dicen que había mucha gente que estaba intentando entrar sin entrada, sin su ticket. Lo cual, en ese momento, ahora ya acostumbrados a los recitales del Indio Solari en campos abiertos, donde la gente va sin entrada y no sucede nada. Yo mismo he ido a recitales del Indio Solari y se ve como la gente entra sin entrada y no sucede nada. Entra como cualquier otra persona. Lo que sucede es que en ese momento los lugares estaban contados, básicamente, porque el patinódromo no puede albergar a toda la gente que viene. Esa es la primera hipótesis por la cual la policía abrió fuego. La segunda hipótesis es que debido a una cultura ya que venía arrastrando el rock en los 90, que principalmente entra con la muerte de Walter Bulacio en el año 91 en las afueras del Estadio Obras, también en un recital de Los Redondos, si no me equivoco, 19 de abril del año 91. Walter Bulacio fue básicamente detenido por la policía, lo torturaron en la comisaría y al otro día lo enviaron al hospital y murió en el hospital. Ahí el rock and roll le toma un resentimiento a la policía, a las fuerzas de seguridad, que se arrastra en muchos recitales, que aparte la implantación de la cultura del aguante, toda la cuestión de las barras bravas, entre otras. Y la tercera teoría es, como ya adelantaron ustedes en el anterior bloque, Los Redondos siempre fue una banda que se manejó de manera independiente. Es decir, no necesitan discográfica, no necesitan publicidad. Sí, sellos. No necesitan sellos, no entrevistas necesitan a los medios de comunicación. Brindar entrevistas a medios de comunicación. Lo cual puede haber generado, al momento de cuando ellos llegaban a una ciudad, llegaban, hacían recital y se llevaban todo el dinero. Es decir, no todo el dinero recaudado se lo llevaban para ellos. No dejaban un resto en Mar del Plata en sentido de publicidad, notas en los medios, etc. Eso
puede haber llevado a una situación de zona liberada o de vía libre de acción de la policía. Eso no está chequeado, es una cuestión más un mito popular, pero sí puede haber sido como un ensañamiento hacia el público de Los Redondos por esta situación de Los Redondos que no dejaba un rédito económico. De igual manera, creo que la gente que venía a los shows, como vos decías, trenes llenos, colectivos llenos, no lo sé por experiencia porque no llego de la edad, pero me han contado mis padres que hemos vivido en el barrio Peralta Ramos Oeste desde mucho tiempo, que era show de Los Redondos y la cantidad de gente que había a las afueras del estadio, los vecinos, se aprovechaba mucho, bueno, lo que son las ventas de comidas, de bebidas, pero venía una cantidad de gente que era show de Los Redondos en Mar del Plata y la ciudad se paralizaba. Y sí, bueno, una banda que mantenía un caudal popular muy grande. Obviamente recordemos que a los 2 años terminaron en un recital en la cancha de Racing, muy grande, presentando su disco Momo Sampler, que salió en el 2000. Pero vamos acá hay unas cuestiones por las cuales mismo el Indio Solari dice sobre ese día, que es lo habla sobre en el libro que tiene con Marcelo Figueras, o sea, un libro que hace Marcelo Figueras con charlas con él. Dice: estábamos en plena recesión y se venían las elecciones presidenciales. Duhalde versus la alianza de la Rúa, Chacho Álvarez. Era una época complicada. Duhalde venía de sus intentos de eliminar los horarios nocturnos durante el fin de semana, al mejor estilo toque de queda. Medidas absurdas que no podían prosperar. Para peor, la economía estaba para la mierda y la clase media reclamaba mano dura. Eso es lo que declaró el Indio Solari sobre este día. Y a la vuelta del show, volviendo ya a Buenos Aires, algunos periodistas lo interceptaron en Aeroparque y le dijeron, y él respondió sobre esta situación: esto es un problema social mucho más serio y más grave. ¿Vos pensás que a mí me pone feliz que pase todo esto? Y bueno, eso es lo que dijo sobre este incidente, estos incidentes, que más que incidentes son una tragedia porque estamos hablando de 500 detenidos y más de 100 personas heridas, para una banda que ya se había presentado en Mar del Plata muchas veces y no había sucedido nada. En el año 88 en el Teatro Tronador, en el año 91 en el ex Cine San Martín, en lo que sería el Teatro San Martín, que ahora es una iglesia. En el año 95 en Go, que hoy sería GAP, ahí en Constitución Ortega Gasset. Y 1996 en el Estadio Polideportivo, para terminar con, bueno, la tragedia del año 99, del 19 de junio del año 99, que al otro día, 20 de junio, hicieron el recital y no hubo disturbios. Hicieron el otro recital y no hubo disturbios, porque era una fecha doble. Pero sí dejó un saldo grave de violencia en la ciudad. Bueno, no vamos a abundar en detalles, pero sería hora ya de que aquellos que tienen que pensar en qué está pasando no tengan la facilidad de echarle la culpa a una banda de rock o a un equipo de fútbol de la violencia que hay. Así que cuídense cuando salgan. Ustedes son vidas jóvenes. Cuídense, por favor.
Volvemos con Sin Documentos y antes te quiero recomendar, como dije, seguirnos a través de nuestras redes sociales, @sindocumentos en Instagram, y para no perderte ningún programa resubido, en el canal de YouTube nos encontrás como Sin Documentos TV. Ya con eso vamos a pasar, ya bueno, hablando sobre el origen de la banda, hablamos, también mencionamos sus apariciones en Mar del Plata, su última aparición con el incidente con la policía que tuvo aquí en el patinódromo, y ahora vamos a pasar a la separación de la banda. ¿Por qué se disolvió una banda tan icónica como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? Y para ello lo tenemos a Joaquín Boggio, que nos va a contar por qué se separaron, por qué hoy en día a veces se pensará que pueden volver y no vuelven, porque si estarían juntos serían una de las bandas más leyendas que lo son de rock, pero seguirían estando vigentes. ¿Por qué se han decidido separar, Joaquín? Bueno, Joaquín, sí, bueno, hay varios factores, ¿no?, que determinaron su separación, pero principalmente ellos se separan de manera, digamos, oficial en el año 2001, pero ya en la década, ¿no?, de los 90 ya venía como ese cansancio que había entre el Indio Solari y Sky Beilinson. Una principal, bueno, justamente esa, ¿no?, las diferencias que había entre ellos, mientras que el Indio quería que sea capaz más profesional la banda, Sky dice, no, así estamos bien, como que no coincidan en sus pensamientos de cómo llevar la banda adelante, ¿no?, después de todo ese éxito que estuvieron. Claro, capaz que por un lado Sky quería seguir con el lado under, el lado casero, el lado más que nada independiente, no porque siempre lo fueron, digamos, pero más que nada no tanto profesionalmente, y ya el Indio capaz que al ver la evolución que tuvo la banda, todos los shows, los conciertos con público lleno, los fans, los seguidores, capaz que quería pasar un siguiente nivel, ¿no? Claro, bueno, justamente el Indio quería que sea el más profesional en lo que es tema de producción, seguridad, logística, claro. Mientras Sky decía que no, que hay que seguir por ese lado artesanal. Estaba con la banda que decía que bueno, como está yendo bien hay que dejarlo así, no hay que tocarlo. Otro de los factores también es bueno ese conflicto con el manager, que bueno, era como era conocida, ¿no?, Carmen Castro, como la Negra Poli. Claro. Que bueno, ella también estaba como del lado de Sky y decía no, hay que seguir por este lado, y bueno, el Indio eso obviamente no le gustaba. Y también vos mencionaste que la separación oficial se da en el año 2001, un año argentino marcado por sucesos que son de ya público conocimiento, pero antes en los 90, más que nada llegando a esa fecha de los 2000, ya se daba un rumor de que por cansancio o por otros temas se podían haber separado, digo en los 99, en el 2000, en el 98. Sí, a ver, esto terminó combinando justamente en el año 2001, pero como dije, ya en la década de los 90 ya venía ese cansancio, ¿no?, de la banda, de ese ida y vuelta que había entre el Indio y Sky, que bueno, eran por varios factores, de que el Indio quería que sea más profesional, es que decía no, que seamos con lo artesanal, bueno, la manager que era Poli, y el Indio decía no, porque ella es la manager. O sea, fueron diferentes factores, bueno, algún que otro concierto que pasaron cosas, provocaron que se separaron. No se separaron de manera oficial porque no hubo una despedida. O sea, claro, fue como muy por abajo. No hizo ningún comunicado, es como que la banda se separó y cada uno hizo su camino como solista. Me imagino, bueno, los medios de comunicación, más que nada los programas de espectáculos que ya lo contó Simón y Homero en los anteriores bloques, que Los Redondos, al no ser una banda que daba entrevistas ni hablaba con los medios de comunicación, me imagino cómo habrán especulado con esto, capaz que dando revistas, haciendo programas especiales sobre una hipotética separación que al final, bueno, llegó en el 2001. Y después mencionabas el camino solista, que hasta hoy en día bueno, sigue. Por ejemplo, Sky hace poquito se presentó en Mar del Plata nuevamente y todavía no se volvieron a juntar, digamos, lo que quedó de esa banda icónica. No, sí, bueno, quiero agregar antes, ¿no?, de seguir continuando. Bueno, un ejemplo era en el año 2000, lo que pasó en Córdoba, que terminó en tragedia, que bueno, ahí el Indio se preocupaba por la seguridad, claro, de las personas que lo iban a ver. Y después del lado de la separación, bueno, como vos decías que no daban entrevistas, justamente no es que fueron a la prensa y decían, bueno, nos separamos, fue así silencioso. Sí, y bueno, un año que 2001 que de un día para el otro también se separaron, ya había cierto
ciertos rumores, cierto cansancio, pero lo que sí se marca ese año es que no volvieron a formarse como banda Encima, en sí. Cuando todavía eran grupo, no se hablaban entre ellos. O sea, tenía que haber intermediarios para que se comuniquen las cosas. O sea, imagínate ya cómo estaba el grupo agotado, cansado, que ni se hablaban entre ellos dos. Seguimos con más Sin Documentos y ahora, bueno, ya hablamos de la separación de la banda, de los orígenes, de sus visitas a Mar del Plata, y ahora también otro de los temas que a la gente le intriga es por qué no volvieron, por qué no se mostraron nuevamente, por qué no brindaron otro concierto, ya que, bueno, uno de los últimos que brindaron fue multitudinario y si en el hipotético caso que podrían volver, creo que la multitud seguiría presente, así que para eso va a estar Luciano Furastier, que nos va a contar por qué no volvieron a formarse como banda, como tal. Exactamente, Joaquín. Como decís vos, una banda histórica que no se volvió a juntar. Hubo acercamientos alguna vez que otra, pero nada concreto es la realidad, debido principalmente a la mala relación que mantiene el Indio Solari con Sky, todos los problemas que hubo en el medio, bueno, la custodia del material audiovisual que tiene Sky junto a la Negra Poli, que es el principal problema que tienen, debido a que el Indio varias veces afirmó que hasta el día de hoy no tiene acceso a esas cintas para generar unas copias o algo de los recitales y demás. Ese es el principal problema que atraviesan los dos, y que además sus caminos luego de separarse de Los Redondos han sido muy distintos, ambos con sus carreras solistas,
quizás por el lado de Sky un poco más tranquilo, yendo a lugares más reducidos, teatros y demás. El Indio continuó un tiempo con shows y más al estilo de Los Redondos, digamos, con los fundamentalistas del aire acondicionado. Entonces ese es el principal problema que existe entre ambos. En el 2017 el Indio Solari dijo que estaba todo bien ya, que había pasado el problema y que si Sky lo llamaba, él se juntaba mañana, según dijo en aquel momento en una entrevista. En cambio Sky dijo que para él no le interesaba volver porque pensaba que estaba en otra etapa de su vida y de su carrera. Incluso también está el rumor de que hubo una reunión privada que fue organizada por el hijo del Indio Solari, Bruno Solari, donde ambos se juntaron a hablar, pero aparentemente tampoco terminó en los mejores términos, debido a una discusión aparentemente. Sky dijo que el reencuentro no depende solo de él, porque hay cosas que no están saldadas debido a todos los problemas que hubo en el medio, la discusión que tuvieron en Nueva York previo a separarse en aquel momento, como decíamos, el conflicto que tienen por el derecho audiovisual y los videos que mantienen su poder tanto Sky como la Negra Poli, que al Indio le molestó mucho cuando se filtraron algunos fragmentos de esos shows sin dar la autorización él. Además, también tenemos que meter el problema de salud que tiene el Indio Solari, que es otro gran impedimento para que se vuelvan a juntar ya hoy en día. Ya pasó muchísimo tiempo, se separaron en el 2002, es decir, más de 20 años, 23 años aproximadamente desde su separación. Entonces es muy difícil que la realidad de que se puedan volver a juntar. También otro impedimento es, los últimos shows que atravesaron debido a que fueron medio accidentados, con gases, persecuciones, heridos, desbordes. Más también que muy poco después de que se separaron fue el hecho de Cromañón, que también eso medio limitaría ahí. Sí hubo rumores de acercamiento cuando Sky en un show le dedicó un tema al Indio, a pesar de todas las peleas, pero como dijo él, fue más que nada un tema que quedó para hacerle un homenaje a la amistad y a todo el tiempo que vivieron juntos, no más que eso. Sí, mencionabas vos capaz que uno de los factores por cual no se volvió a formar la banda, a volver a presentarse, fue esa relación que nunca pudo volver a ser como los inicios, en la de La Plata, en la de los 70, 80, que por diversos temas, después en los 90 y llegando a los 2001/2002, que fue su separación o la última vez que se mostraron como banda unida, hasta el día de hoy no volvió. Y vos mencionabas también el tema del problema de salud que tiene el Indio Solari, que ya las entrevistas que brinda, por ejemplo, no se muestra la cara, no se muestra, si bien son tapados, son en cámara que no se lo ve al Indio, se lo ve oscuro. Por eso, más que nada, también es un problema de salud que lo tiene marginado de los escenarios, ¿no? Tal cual. Además, esto que decíamos también, este problema creo que ya lo hace prácticamente imposible a día de hoy que se vuelvan a juntar. Y la reflexión, por lo menos que yo hago, es que estaría bueno, por un lado, una última gira quizás de Los Redondos, como para darle un cierre a esta banda histórica que generó tanta fanatismo y demás en las personas. Pero por otro lado, quizás es conveniente que no lo sea y recordarlos de la mejor manera, debido a todos los problemas que hubo en el medio, como decíamos, el problema de salud, el problema por los derechos de la música, esta pelea entre Sky y el Indio, que por momentos están bien, por momentos vuelve a salir todo lo del pasado. Entonces quizás ese fue el cierre definitivo con la separación de la banda en el 2002. Perfecto, Luciano, muchas gracias por traernos la hipotética posibilidad, la hipotética opción de por qué Los Redondos no volvieron a unirse como banda. Vos decías la relación que nunca se pudo
unir nuevamente entre Sky y Patricio Rey, el Indio Solari más conocido. Y vos decías también de bueno que sería bueno por el tema de que sería una última gira multitudinaria por la cultura que ha dejado Los Redondos, pero por otro lado sería bueno también preservar la salud de ambas personas y que se recuerde de la mejor manera como sus shows históricos. También para otro de los temas que tenemos para hablar, y mencionabas vos la cultura de los fans, de los seguidores de Los Redondos, que es la cultura ricotera y el legado que ha dejado después esta banda icónica. ¿Por qué? Porque cualquier show de Los Redondos que se daba, era una multitud de gente. Ya lo dijo Simón, lo dijo Homero, micros, también combis, colectivos llenos de fans, de seguidores, que de todas las partes de Argentina destinaban su vuelo final o su estadía en el lugar donde se presentaba Los Redondos. ¿Qué fue también aquí en Mar del Plata? Hay murales en la ciudad de frases icónicas de la banda de Los Redondos. Murales también con las portadas que mencionaba Homero en el primer bloque, las remeras, tatuajes, mucho de lo que es las letras PR de Patricio Rey. ¿Y qué me quiero referir con legado? Ya 23 años, 24 años después de su separación, hace poquito en Mar del Plata se lanzó un video con material audiovisual de Los Redondos y la costa marplatense. ¿Y qué se especuló con eso? Una posible vuelta, si capaz que alguien venía a la ciudad de Mar del Plata, y era una presentación de un arte audiovisual y digital, una muestra que se llama Bruto, que es una serie de 14 obras creadas por Patricio, el Indio Solari y Sky, para lo que fue Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, todo. Esta historia también de rock nacional que se mostraba en el Museo Mar, se sigue mostrando hasta agosto. Desembarcó en la ciudad y al siguiente, eso fue una semana del verano marplatense de este año, y la siguiente semana que se inauguraba se presentó una fila descomunal. Por eso quiero mencionar el legado que ha dejado esta icónica banda, que 24 años después, con un video solo que se presentó en febrero/marzo de Mar del Plata, que se veía la costa marplatense, se veía el Museo Mar ahí pegado y sonaban Los Redondos con todo el material audiovisual. La siguiente semana, que era la inauguración oficial, se juntó mucha gente, colas de 1 hora, y mencionaba esto como que la gente, sea lo que sea, va a estar ahí para apoyar a Los Redondos. Se puede ver también en el último concierto que brindó, uno de los últimos conciertos multitudinarios que brindó el Indio Solari en Olavarría, que hasta el día de hoy se desconoce la cifra oficial de gente que ha ido al show. Mencionaba el legado que ha dejado para la ciudad, y también esta obra de todas las muestras, 14 obras audiovisuales de lo que fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta agosto. Así que si se quieren pasar, está en el Museo Mar hasta el mes de agosto, 2 meses más en la ciudad de Mar del Plata. Y el legado que ha dejado en toda Argentina es y será significativo, y seguramente van a pasar años y se va a seguir recordando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Como última parte del programa les traemos algo muy esperado para ustedes, no solo una gran entrevista que tenemos preparada, sino también un material audiovisual especial para que vean ustedes y se deleiten con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Estamos con Alberto Verón, que es arquitecto, mecánico, marplatense, pero fundamentalmente ricotero. Probablemente uno de los primeros ricoteros de Mar del Plata, seguramente, de las primeras camadas de ricoteros. Primero, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Quería... Esta entrevista era básicamente para conocer un poco ¿cuál es tu primer encuentro con Los Redondos? Mi primer encuentro es a través de la radio, escuchándolos en programas de acá de Mar del Plata. Específicamente los temas más pegadizos y más conocidos de aquel momento eran Nadie es Perfecto, La Vaca Cubana, temas de los primeros discos.
Y mi encuentro, digamos, físico, digamos, con la banda es a través del papá de un muy amigo mío, que era representante de ellos, cuando venían a Cámara del Plata, y fue en el año 91, yo estaba estudiando en la facultad, vivíamos en una casa, 13, 14 personas, y fuimos a ver al San Martín, el primer San Martín, porque ellos ya habían estado en Mar del Plata tocando en Piet, que era un boliche de la Diagonal, y ya habían tocado en el Superdomo también, pero yo no los tenía de oído nomás. Y fue en el 91, primer recital que hacen ellos después de la muerte de Bulacio allá en el 91 justamente. Exactamente. Hacía poquito tiempo que había pasado lo de Bulacio cuando ellos vinieron a tocar en la Cámara del Plata y yo los conocí. Y en ese encuentro, primer encuentro, ¿cuánta gente había en el lugar? Venía mucha gente porque, bueno, el recital de Bulacio fue muy grande, pero acá en Mar del Plata, ¿cómo era la movida ricotera? La mitad de la gente venía en autos, venían en colectivos, no sé, aparecían, no eran de Mar del Plata. Fue en el San Martín, habría el Teatro San Martín, que está demolido hoy en día. Se habían sacado todas las butacas y se había armado, digamos, el predio para usar el escenario como si fuera un recital común. Y me acuerdo, sí, que serían más o menos 1.200 personas, una cosa así. Estaba lleno, estaba al tope, y bueno, siempre los recitales de Los Redondos en aquellas épocas se dejaba de entrar la gente, digamos, que tenía la entrada, y los que quedaban afuera en la segunda canción entraban sí o sí. O sea, nadie quedaba afuera en esos recitales. Como dice él, que mis shows no tienen sold out, dice el indio, entraban todos. Vos tenés una anécdota muy interesante para contarnos, que es el día que le hiciste un asado a Los Redondos. Bueno, también, justamente por el vínculo que tenés con Pupeto Mastropascua. Sí, exactamente, sí. Bueno, fue un premio que me dio el papá de mi amigo, el gran Pupeto Mastropascua, que me dijo: che, Álvaro, dice, tenés que venir, dice, porque vamos a hacer un asado el domingo, dice, tenés que hacer el asado a Los Redondos. Y la verdad que fue un momento hermoso, un regalo grande. Yo ya los conocía, yo ya había estado con ellos años anteriores, también habíamos compartido por ahí después de los almuerzos de ellos en la casa de Pupeto. Llegábamos algunos cercanos a la familia y nos quedábamos tomando mate, comiendo algo, y bueno, ese asado fue para mí para siempre, ¿no? Porque bueno, poder compartir con ellos casi familiarmente fue algo hermoso para mí, ¿no? Yo estaba ahí, digamos, sorprendido por la situación y sorprendido también por la oportunidad. La verdad es que si te tuviera que decir así a grandes rasgos, Poli es muy amable, Sky es un divino, es muy simpático, muy dado, Dawi también, lo mismo Semilla, bueno, siempre había algún otro más de la banda, pero el indio indudablemente era la persona que comandaba las charlas, y que es muy interesante, no solamente por su postura ante las cosas, sino por lo vivido, por todo eso que él cuenta así tan simplemente, que parecieran que fueran 10 vidas en una, ¿no? De todas las cosas que ha pasado y lo que ha leído. Digo, yo creo que ha sido un transmisor de cosas que uno no ha tenido la oportunidad, o ha estado en otras cosas o en otros lados, y esas vivencias digamos, las transmite de una manera muy divertida, además, muy atrapante, digamos. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, ya hacia el final de lo que fueron Los Redondos. Año 99, vos estuviste en los 2 recitales del Patinódromo. ¿Cómo fue esa situación? Obviamente desesperante, un quilombo bárbaro, el último recital de Los Redondos en Mar del Plata. La verdad que la situación
fue generada. Siempre hubo una dicotomía enorme entre lo que era la seguridad y lo que era la gente que venía a ver los recitales. Exageradísimo. Exageradísimo. La verdad que daba miedo, porque en la situación por lo menos que a mí me tocó vivir, fuimos el sábado al recital de ese segundo año que vinieron a tocar al Patinódromo, y la calle estaba sitiada, realmente sitiada por la gente de seguridad uniformada. Y claro, había gente que no tenía entrada, que quería entrar, y estaba la cola armada desde el Patinódromo hasta casi la intersección entre Independencia y Jacinto Peralta Ramos, que termina siendo Independencia ahí, es Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos. Toda esa, lo que llamaba la Avenida de las Olimpiadas, era cola de gente esperando para entrar pacíficamente, pero la policía estaba de un lado y empezaron a tirar botellas, porque empezaron a correr algunos que no tendrían entrada, y abrieron fuego a la gente que estaba en la cola. Yo estaba con una amiga en ese momento que le impactó una bala de goma en la cabeza, le abrió la cabeza, y a mí, yo tengo una cicatriz acá, tengo 10 puntos dados, 7 acá afuera y 3 de adentro, de una bala de goma. Pero casualmente, ese día me tuve que retirar, porque estaba herido. Me fui a una clínica de Cámara de Plata, el doctor Pagani nos cosió a los dos, y al otro día fuimos al recital con todos vendados, todos tapados, pero fuimos al recital. Fue un recital inolvidable para nosotros, porque bueno, fue el último recital, como dijiste vos, que se hizo en Mar del Plata, por esas cuestiones que ellos llamaban por cuestiones de seguridad. Pero digo, también entiendo, digo, que había gente que no entendía y que veía la violencia que se vendía a través del periodismo. Inclusive la escuchaba a Mercedes Sosa decir: no entiendo quiénes son estos redonditos violentos y qué sé yo. O sea que había una desinformación importante para con la gente que no pertenecía, digamos, a los seguidores de las bandas. Lo único que recuerdo fue un recital en River, que una persona que indudablemente no estaba en sus cabales y lastimó gente con un cuchillo. Escúchenme carajo, la frase esa del indio. Bueno, eso fue un momento tremendo, porque que una sola persona con un cuchillo tramontina pueda causar un desastre en un recital donde había, no sé, 80, 100.000 personas. Sí. ¿Cómo fue para... Supongo que vos, que tenés un gran vínculo con la banda, incluso un círculo de amigos con un gran vínculo con la banda, ¿cómo fue la noticia de la separación? En realidad, yo, digamos, soy uno más, digamos, de los seguidores. No tengo un vínculo personal más allá de la relación que tengo con la familia de Mastro Pascua, que eran representantes de ellos de aquí. Nunca llegó esa noticia de la separación. Por eso siempre las bandas cantaron "Solo queremos que se vuelvan a juntar", porque nunca fue claro por qué se separaron, nunca fue, digamos, nunca se habló. Y de hecho, digamos, tampoco hay mucho escrito sobre, ni por parte de Sky ni por parte del Indio, de si ellos se han vuelto a ver y a juntar, ¿no? Creo que fue al contrario. Yo creo que tenemos que agradecer que hayan existido y que ellos, digamos, un gran guitarrista, un gran compositor como el Indio, un gran letrista también, se hayan juntado alguna vez en la vida y que nosotros lo hayamos podido disfrutar. No nos podemos quedar con menos que eso, creo. Y cada cual siguió su camino, y creo que excelentes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno. Gracias por atendernos, y bueno, seguimos allá en el piso con el resto del programa.
Excelente entrevista que hemos tenido y bueno, espero que hayan disfrutado también todo el material audiovisual de sus recordados shows, de sus recordadas visitas a Mar del Plata, y en este programa también que a nosotros nos ha gustado mucho atraer esta banda icónica, sus visitas, su origen, cómo fue sus apariciones en Mar del Plata, por qué se separaron, también bueno, las especulaciones de por qué no volvieron y la cultura ricotera y su legado que mencioné hasta el día de hoy sigue vigente y van a pasar años, van a pasar décadas y va a seguir estando esa cultura del aguante, de lo colectivo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda tan icónica para el país y bueno, para todo el rock. Así que si les ha gustado, les recomendamos también dejarnos un like, suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún programa resubido, y esto fue Sin Documentos. Bueno, vamos a hacer un clásico de los finales, ¿verdad? Que se cenicó. No lo soñé. Si tienes soy gringo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor. Prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del Perico. Para tipos que no duermen por la noche, va.